abrimos la santa palabra de Dios en el libro primero de Samuel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el capítulo 14 de Samuel, en el versículo 38. 14, primera de Samuel, capítulo 14, versículo 38. Entonces dijo Saúl: acérquense aquí todos los principales del pueblo, investiguen y vean en qué ha consistido el pecado de hoy. Vive el Señor que ha salvado a Israel, que el que ha pecado, aunque se trate de mi hijo Jonatán, morirá sin remisión. Nadie del pueblo se atrevió a responderle. Dijo a todo Israel: pónganse a un lado y yo y mi hijo Jonatán nos pondremos al otro. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que mejor te parezca. Dijo entonces Saúl: Señor Dios de Israel, ¿por qué no respondes hoy a tu siervo? Si el pecado es mío, de mi hijo Jonatán, Señor Dios de Israel, da Urín. Si el pecado es de tu pueblo, Israel, da Tumín. Fueron señalados Saúl y Jonatán, quedando libre al pueblo. Saúl dijo: sorteen entre mi hijo Jonatán y yo. Y fue señalado Jonatán. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Seguimos viendo la personalidad de Saúl. ¿Qué rasgos vemos aquí de la personalidad de Saúl que hablamos la semana pasada? Habla sin pensar lo que dice. Habla sin pensar absolutamente lo que dice. Es un hombre que, segundo, hay otra característica que hemos visto de Saúl continuamente. A ver si alguien sabe cuál es aquí, que se ve aquí. Bueno, también no tiene discernimiento, pues definitivamente este pobre hombre careció de todo discernimiento. Pero hay otro más, que es el pecado, la falla principal de Saúl. Una gran soberbia. ¿Quién es él? Si dice el mandamiento no matar, ¿quién es él para decir: al que haya pecado, yo lo voy a matar aunque sea mi hijo? Ahí tú ves que es una persona que se le ha subido el poder a la cabeza. Una persona totalmente engreída, una persona soberbia, una persona que ha venido a ocupar el lugar de Dios. Es decir, de quién tiene vida y quién tiene muerte. Características fatales en un dirigente, ya sea espiritual, ya sea civil. ¿Y qué hizo Saúl? Esta práctica de preguntar al Señor por medio del Urín y el Tumín. ¿Se recuerdan? El Urín y el Tumín, el sumo sacerdote tenía un pectoral en el pecho cuadrado con 12 piedras preciosas por las 12 tribus de Israel, y tenía estas dos piedras, el Urín y el Tumín, con la cual se le preguntaba muchas veces al Señor su voluntad. Ahora, hay algo aquí raro con el Urín y el Tumín. Hay dos cosas raras, una la vimos la semana pasada, hay otra cosa rara que vemos aquí, a ver si alguien se imagina cuál es. Está haciéndolo como un sorteo. Bueno, el Urín y el Tumín se hacía así, como un sorteo. Pero tú estuviste cerca, pero no lo viste. El problema es que eso era propio del sumo sacerdote. Esto no era que cualquiera venía a preguntarle al Señor. El único que le podía preguntar al Señor era el sumo sacerdote en momentos difíciles. Porque si no, como dijo Carlos, si no, que se convertía en eso, en una adivinación. Yo tengo un problema, le voy a preguntar al Señor que me tire el Urín y el Tumín. Eso no era así. Vemos continuamente que este hombre se está metiendo en el campo que es propio de los sumos sacerdotes, es propio de aquel que se cree que tiene poder sobre todo el mundo. Él tiene poder sobre la vida y la muerte, tiene poder sobre el culto de Dios, él tiene poder absolutamente, un hombre lleno de soberbia. Y para cómo lleno de soberbia, totalmente irresponsable y sin ningún discernimiento. Y lo dice si es, y él pone la regla: si es Tumín, es el Israel. Si es el Urín, somos yo y Jonatán. O sea, ahí tú ves un hombre que ha totalmente perdido el sentido de las cosas de Dios. No se ocupa del pacto de Dios, ni se ocupa de la palabra de Dios, y está formando un culto. Por eso que David después va a desaparecer el Urín y el Tumín. No porque era malo, sino porque lo usaron indebidamente. Esto era función propia del sumo sacerdote en momentos graves en que el sumo sacerdote le preguntaba algo a Dios. Y por otro lado, hay otra actitud mala aquí de Jonatán. ¿Cuál es la actitud mala de Jonatán? De no hacer caso a su padre.
cerca, pero ¿qué otra cosa está mal de Jonatán ahí? Que él no dijo, la culpa fue mía. Él se quedó callado. Es una persona que no asume responsabilidad. ¿A qué bien se hubiera dicho el Urín que era la culpa del pueblo y hubieran masacrado al pueblo? Y él se queda tan tranquilo ahí. Que es la gente que nunca asume ninguna responsabilidad. De toda la culpa la tiene el otro. Eso lo vemos diario a diario en nosotros, en nuestra familia, en los matrimonios, en los trabajos, en la política. En Cuba la culpa de todo la tiene el imperialismo, en Venezuela la culpa de todo la tiene la oligarquía y aquí la culpa de todo la tienen los republicanos. Así que siempre es gente que se eximen de toda responsabilidad. Jonatán se quedó callado, a ver si tengo suerte y me libro de esto. Dice en el versículo, o sea, vemos, lo hemos dicho continuamente, vemos un país que está en caos, una nación en caos total. Y este caos civil proviene más que nada ¿de dónde? Del caos religioso. El caos civil proviene del caos religioso. Dice en el versículo 43, dijo entonces Saúl a Jonatán, cuéntame lo que has hecho. Claro, Saúl sabía que no era él, así que si los dos cayeron en un grupo, Jonatán se lo contó. Y dijo, no he hecho más que probar un poco de miel con la punta de la vara que tenía en la mano. Estoy dispuesto a morir. Saúl replicó, que Dios me haga esto y me añada esto otro, si no muere Jonatán. Tenemos un hombre que sigue para cómo jura. Que Dios me haga esto, me haga aquello. Un hombre que ha enloquecido. Este es el nombre, es la figura de un hombre que ha enloquecido. Pero el pueblo dijo, Saúl, es que va a morir Jonatán, siendo él quien ha conseguido esta gran victoria de Israel. Dios nos libre. Vive el Señor, que no caerá en tierra en un cabello de su cabeza, porque con ayuda de Dios lo hizo. Así salvó el pueblo a Jonatán y no murió. Regresó Saúl de la persecución de los filisteos y los filisteos alcanzaron su país. Versículo 47. Cuando Saúl se constituyó rey sobre Israel, guerreó por todas partes contra todos sus enemigos, contra Moab, los amonitas, Edom, el rey de Sobá y los filisteos. Donde quiera se dirigía llevaba la salvación. Hizo proezas de valor, batió a los amalecitas y libró a Israel del poder de los que los saqueaban. Los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isyo, Malquisúa. Los nombres de sus dos hijas eran Merab y la mayor, Mical, la más pequeña. Mical, este es un personaje importante a recordar porque va a ser la esposa del rey David y tenía tan poco seso como su padre Saúl y tenía tanta soberbia como su padre Saúl. La mujer de Saúl se llamaba Ahinoam, hija de Ahimás. El jefe de su ejército se llamaba Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Quis, padre de Saúl, y Ner, padre de Anneb, eran hijos de Abiel. Hubo una gran guerra encarnizada contra los filisteos toda la vida de Saúl. En cuanto Saúl veía un hombre fuerte y valeroso, se lo incorporaba. Así termina este libro 14 con un panorama bastante desolador, lo cual indica que esto no se mejora, que esto cada vez se pone peor. Ahora vamos al versículo 15, aquí en una parte muy interesante, el capítulo 15. Dice así, Samuel dijo a Saúl, el Señor me ha enviado para ungirte rey de su pueblo Israel. Escucha pues las palabras del Señor. Esto dice Yahvé Shabaot. He decidido castigar a Amalek por lo que hizo a Israel, cortándole el camino cuando subía de Egipto. Ahora vete y castiga a Amalek, consagrándolo al anatema con todo lo que posee. No tengas compasión de él. Mata a hombres, mujeres, niños y lactantes, bueyes, ovejas, camellos y burro. Entonces vamos a entrar a lo que hablamos aquí la semana pasada sobre este capítulo, que a mucha gente pues lo hace difícil de entender, porque vemos estas guerras que son presentadas como órdenes divinas y esta orden que dice que el Señor Dios mata a los niños, mata a los lactantes, a todos nos parecen contrariamente incompatibles con la justicia y la bondad de Dios, ¿no? Vemos que esto a nosotros nos horroriza y decimos, por eso hubo una herejía en el siglo II que decían que el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios del Nuevo Testamento, que son dos dioses diferentes. Eso dicen los gnósticos, que el Dios del Antiguo Testamento es malo y el Dios del Nuevo Testamento es bueno, lo cual es una herejía porque es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. La dificultad de entender estos
de lo que vamos a hablar, estos capítulos y otros como los de Jericó y todos los de guerra que hay en la Biblia, se encuentra en que tenemos que leer la Biblia y sus partes según los criterios de interpretación de la Iglesia católica. Si tú no conoces los criterios de interpretación de la Iglesia, no vas a entender la forma de por qué está escrito de esta forma. Yo voy a dar primero los criterios de la Iglesia y después voy a atreverme a dar algunos criterios míos totalmente personales. Pero tenemos que partir de una base cierta. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por personas que fueron testigos, ¿qué cosa? Presenciales, oculares de lo que pasó. Aquí no es nadie que me lo contó alguien 2000 años después del hecho. Por ejemplo, nosotros vemos al comienzo del Evangelio de San Lucas, cómo San Lucas deja algo, da un testimonio que es bien claro, un testimonio rotundo del Evangelio de Lucas, donde dice, yo Lucas, le escribe a su discípulo, yo Lucas escribo esto tomado de testigos oculares de los hechos. O sea, Lucas dice, Lucas no fue testigo ocular, porque Lucas era griego, que vivía en Antioquía, en Colombia, en Antioquía, Siria. Sí, después van a aparecer que San Lucas era colombiano, diciéndome por ahí. San Lucas vivía en Antioquía, Siria. San Lucas no conoció a Cristo. San Lucas era seguidor de Pablo, era seguidor de San Pablo. Pero ¿qué hizo San Lucas? San Lucas era médico. Y los médicos todos son muy observadores y toman nota de todas las cosas. Pero San Lucas tiene ese poder observativo de las cosas. San Lucas se fue a Israel entre los años 60 y pico. Cristo murió en el 33 y subió a los cielos. 20 años después, Lucas se va a Israel. Y dice que era entrevista a las personas que fueron testigos oculares de todo lo que sucedió. Y San Lucas hace relato de lo que las personas vieron y oyeron. Entre ellos, posiblemente, la mayoría del relato de Lucas tiene que haber venido de María. Porque la anunciación, la encarnación, la natividad, esos son hechos que solamente lo vio María, el ángel, Isabel y José. Y ya ninguno estaba presente en esa época. Así que no hay duda que Lucas, por eso que dice, María guardaba todas estas cosas en su corazón. Es el único que lo dice. Porque del corazón de María sacó las cosas que María le contó a Lucas. Por eso se puede decir que el Evangelio de San Lucas es el Evangelio de María. Marcos fue testigo presencial de los hechos, porque era compatriota, era compañero de Pedro. Se cree que la última cena se realizó en casa de la familia de Marcos. Se cree que el muchacho que venía corriendo atrás cuando llevaban preso a Jesús, que lo agarraron por la túnica y se desprendió, salió corriendo en paños menores, se cree que ese era Marcos. O sea, Marcos fue testigo presencial. Mateo fue testigo, más presencial que Mateo no lo hay, uno de los apóstoles que andaba con Jesús, y Juan, el discípulo amado. O sea, estas son historias que esa gente vieron y contaron. Y que cuando se escribieron había gente que estaban viva todavía, que lo vieron, que podía haberlo negado. Y han dicho, eso que están diciendo esa gente es mentira. Porque se escribió a 20 años de la muerte y ascensión de Jesús a los cielos. Es más, el Evangelio más tarde, que fue el de Juan, se escribió mucho después, pero los tres sinópticos están escritos a 15, 20 años de la muerte, de la asunción, de la ascensión de Jesús a los cielos. Son historias reales. Hay géneros como parábolas, diferentes temas, género apocalíptico, pero todo, inclusive género de parábola, fueron ejemplos que usó el mismo Jesús y la gente lo oyó, lo recordó y lo guardó. O sea, la gente lo vieron, lo oyeron y quisieron, lo escribieron. En el Antiguo Testamento no es así. Digo ustedes que en el Antiguo Testamento los libros se vienen a escribir después del exilio babilónico. Mucho después de Samuel, mucho después de Saúl, después de Jeroboam, de los reyes de Israel. Israel se va a 70 años a Babilonia, conoce el alfabeto babilonio, lo une al hebreo, de ahí sale el arameo, y es cuando ellos llegan al templo, los levitas empiezan a poner, y los escribas empiezan a poner todas las tradiciones antiguas de Israel y los libros rudimentarios que tenía Israel de la ley, lo empiezan a poner por escrito hasta que se compone más o menos los libros de la ley, de los Ketubín, de los profetas y de los salmos y todo esto. Pero muchas veces de esto se hizo de un escrito, que pasó otro escrito, que pasó otro escrito, o que fue tradición oral y que la gente le fue dándole interpretaciones personales. No que lo cambió, pero si no lo fue. ¿Por qué? Porque cada generación habla de forma
diferente. Estoy seguro que muchos de ustedes hablan con los hijos de ustedes, oyen a los hijos de ustedes hablar con otros amigos de ellos o nietos y no entienden la mitad de las cosas que están diciendo. Tienen otro lenguaje diferente, se comunican de forma diferente. Inclusive entre los países nos comunicamos de formas diferentes. Y hay cosas que en un lugar son buenas y en otro lugar son un espanto. Y yo me paso la vida entera metiendo la pata donde quiera que voy diciendo, pues ya yo no sé qué palabra es buena ni qué palabra es mala de los enredos que me formo. Que inclusive, a mí nunca se me olvida cuando yo era muchacho que vivía en Cuba. En Cuba cuando a ti te eliminaban de algo decían lo plancharon. O sea, lo plancharon que sí que te quitaron del concurso, ¿no? Y una vez estábamos hablando, porque yo le había dicho al padre Mario, un cura joven que teníamos, le había dicho que me habían planchado en la universidad porque era católico, yo había aplicado para la escuela de odontología y me plancharon porque yo era católico. Y el padre Mario usó esa anécdota. Dijo, bueno, imagínate tú que Fran escribe una carta y diga, a mí me plancharon por ser católico y se pierda y la carga desaparezca de acá a 400 años. Y alguien lea, Fran Morera lo plancharon por ser católico. Puede decir, mire, este hombre murió mártir. Este hombre murió mártir por su fe. Pero es verdad. ¿Y está diciendo mentira? No. Tenemos formas diferentes de hablar. Imagínate de una forma de hablar de 5,000 años. Ahora, muchas formas de hablar, muchas formas de expresarse han cambiado. Es lo que hay que decir. Es la palabra de Dios, pero tenemos que leerla dentro del contexto que se está escribiendo, dentro de cómo la iglesia dice que se debe leer, y partiendo de la base de que Dios es inmensamente bueno. Y sabemos géneros literarios en la Biblia, este género que aparece en Jericó, que aparece en el desierto, que aparece en la guerra contra los amalecitas, es el género de batallas. Es un género literario que se llama género de batallas, donde siempre se le da un mensaje al pueblo de que Dios tiene un propósito para dar las cosas y que da la batalla por parte de Dios es que a la larga tiene la bendición. Porque mucha gente cuando ven estas cosas se horrorizan. Y siempre que yo veo codificio en la Biblia parto de una base. La base que yo parto, que Dios es bueno y es justo. Entonces no lo que yo lea, partiendo de la base de lo que yo creo que Dios es santo y es justo, de ahí yo llego a la conclusión de todos los... Porque si yo leo este pasaje, tengo que entender que Dios es cruel y que Dios es vengativo y que a Dios no le importa la vida de la gente. Si ese fuera el caso, yo no seguiría este Dios. Así que tengo dos opciones. Parto de esto que está escrito y pienso que Dios es malo, o parto de que Dios es bueno y entiendo esto que está escrito. La Biblia, como dije, hay criterios que tiene la iglesia para poder entender la palabra de Dios. El Concilio Vaticano II dice que la iglesia, lo dice en las constituciones de la iglesia considera que Dios ha inspirado todos los libros recogidos en el canon. Canon es la lista que constituye la Biblia, todos los libros de la Biblia de Génesis al Apocalipsis. El Concilio Vaticano dejó bien claro, y el Catecismo, que estos libros están inspirados. Significa que exponen con certeza y sin ningún error lo que Dios quiere enseñarnos para nuestra salvación. Les repito esto, y esto es la base de todo lo que estamos hablando. Nuestra iglesia, la cual nosotros creemos y seguimos, dice que todos los libros de la Biblia están inspirados. ¿Qué quiere decir inspirado? Dice la iglesia, significa afirmar que exponen con certeza y sin ningún error. ¿Qué cosa? Lo que Dios quiere enseñarnos para nuestra salvación. Esa es la ley de la iglesia. Dios no nos quiere enseñar gramática. Dios no nos quiere enseñar geografía. Para eso está el mundo. Dios no nos quiere enseñar medicina. Dios no nos quiere enseñar registros de censos laborales, de quién trabajaba, quién hacía. ¿Qué es lo que dice la iglesia? Que no tiene error lo que se propone la Biblia, lo que Dios quiere revelar para nuestra salvación. Lo que Dios nos revela para mi salvación, lo que revela el Espíritu Santo a través de todos los escritos estos, ¿para qué? Para mi salvación, no tiene error. En lo demás, la Biblia puede estarse equivocado, en poner un nombre de un río por otro, en cambiarle el nombre de uno por otro, en poner, como he visto 3 veces, pone a Samuel ungiendo a Saúl, lo pone en 3 momentos
diferente, porque la Biblia está escrita por hombre, pero inspirada, y termina diciendo la Constitución Dei Verbum, porque están escritos gracias a la acción del Espíritu Santo. Dios es el autor de los distintos libros de la Biblia, y también el hombre es el quien lo recibe y lo escribe de acuerdo a su capacidad. Los que se escriben la Biblia se llaman, los hombres que escriben la Biblia se llaman agiógrafos. Los agiógrafos son los que escribieron, se llaman a los que escribieron. Entonces así encontramos dos acciones en los escritos sagrados. Por un lado, la acción por la que Dios quiere comunicar su palabra. Esa es la primera acción. ¿Cuál es la primera acción? La acción por la que Dios quiere su palabra. Segunda, la acción del hombre que la comprende y la expresa según su forma de pensar. ¿Entienden eso? Dos cosas en la Biblia. Primera, Dios quiere comunicar un mensaje, pero como no lo dice por radio ni por parlante, se lo dice a hombre, el hombre lo expresa con sus criterios, educación y cultura propia. Si Dios habla, el Señor habla en la época de Samuel, como nos habla a nosotros ahora en el catecismo, esa gente no hubiera entendido absolutamente nada. Nada. Hasta hayan escrito, han entendido cómo interpretar los textos. La lectura de la Biblia en la iglesia se realiza según criterios generales. En el estudio de la Biblia no hay criterios particulares. Cuando me refiero al estudio de la Biblia me estoy refiriendo al mensaje, no a lo que la persona escribió con su cultura. Cuando yo me refiero al mensaje de la Biblia, ¿a qué me estoy refiriendo yo? Al mensaje que Dios transmite. No estoy hablando, por eso que le dije que aquí no estudiamos ni geografía, ni si este río existió, ni Jesús escribió aquí. Estamos solamente estudiando el mensaje, porque lo demás está sujeto, no nos interesa. A él nos interesa cómo se abrió el Mar Rojo, no nos interesa si fue por un viento, si fue por... No nos interesa. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? El mensaje de abrirse el Mar Rojo, porque eso es lo que nos va a dar la salvación. Los demás para gente que no tiene nada que hacer, que se pueden dedicar a eso. Siempre, o sea, nosotros no tenemos criterio personal de interpretación del plan de la salvación que nos expone la Escritura. Tenemos un concepto general, bajo la guía del magisterio, del Papa y de los obispos. Tú puedes leer la Biblia y sacar crecimiento espiritual para ti inspiracional, pero no doctrinal. Tú puedes leer esto de los amalecitas y decir, mire, el Señor me dice a mí que tengo que guerrear y arrancar todo lo de mi vida que no sea contra Dios. Eso es inspiracional. Otra persona puede leer lo mismo y decir, esto quiere decir que yo tengo que mejor no hacer como los amalecitas que ofendieron a Dios primero para que no... Cada cual puede sacar un criterio devocional personal, pero a la hora de doctrina es una sola interpretación que custodia el Papa y el magisterio de la Iglesia. Y sigue diciendo la Iglesia, el catecismo lo explica muy bien. Dice, primero tenemos que identificar cuál es el género literario usado por el autor de cada libro. Lo primero que tenemos que hacer es conocer qué cosa es el género literario, porque hay muchísimos géneros literarios. Dice la Constitución Dei Verbum del Vaticano II, para entender rectamente lo que el autor sagrado quiso afirmar en sus escritos, hay que atender cuidadosamente tanto a las formas nativas usadas de pensar, de hablar o de narrar vigentes en los tiempos del agiógrafo, como las que en aquella época solían usarse con el trato mutuo entre los hombres. Esto, dicho tan fino, es lo mismo que yo le he dicho hasta ahora a ustedes hoy. Hay que conocer de la forma que se hablaba, de la forma que... Por eso leer solo una persona la Biblia es muy peligroso, porque sin estos conocimientos terminas recibiendo un mensaje malo para la salvación. Por ejemplo, en el caso de Jericó y en el caso de aquí de los amalecitas que leímos y vamos a seguir leyendo, le dije que se escoge el género militar, de batalla militar. Según la mentalidad de la época histórica, en que los grupos humanos y las tribus pensaban que el derecho de conquista podía justificarse eliminando las poblaciones vencidas. Esa era la mentalidad del género militar. ¿Cuál era la forma de pensar de la época?
que todo que vencía a otro tenía el derecho sobre lo que ganaba. Podía matar a la gente, podía quedarse con la gente. Esa era la mentalidad de la época. A nosotros en el siglo XXI nos parece espantoso, pero hace 3.000 años a esa gente le parecía normal. A lo mejor de aquí a 500 años, cuando vean cómo matamos a los niños sacándole el cerebro con un vacuum cleaner, pensarán que nosotros somos salvajes. Y a la mitad de la gente hoy en día eso no les parece raro. Lo que hablan tanto de la Inquisición hace 500 años, los métodos de la Inquisición eran los mismos métodos del Estado. La Inquisición no hacía nada que no hiciera la justicia estatal. Por eso que en ese momento a nadie le llamaba la atención lo que hacía la Inquisición, porque era lo mismo que hacía la justicia del rey. Por eso cuando quemaban a alguien, iba toda la familia con comida y se sentaban. A nosotros nos parece horrible, pero tú no puedes juzgar con mentalidad del siglo XXI cosas que ocurrieron hace 500 años. Porque tú no puedes jugar ahora con mentalidad de este siglo cosas que tú hiciste hace 40 años. O sea, todo lo que tenemos que leerlo bajo la mentalidad de la época, porque gracias a Dios el género humano ha ido. Y además tenemos que entender que esta gente están sin la gracia santificante. Nosotros tenemos la redención en Cristo, la gracia que volvió a nosotros, el anuncio del Espíritu Santo. Esta gente caminan en pecado. Esta gente nacieron fuera de la gracia. Esta gente nacieron en pecado. Todos están manchados por el pecado. O sea, nosotros bautizados, cuesta trabajo que Dios nos domine. Imagínate, gente sin redención y sin pecado. Son cosas que nosotros tenemos que entender, sobre todo en el pueblo de Israel, como pueblo de esa época, pensaba exactamente igual, que cuando ellos conquistaban algo, tenían derecho a hacer con eso lo que a ellos les daba la gana. Y opinión mía personal, no es dogma de fe, es opinión mía personal. Yo creo que muchas veces Israel le echaba a Dios cosas que venía de la mente de ellos. Extraño, como gente hoy que te dicen, el Señor me dijo que tu esposo está en adulterio. Y eso fue porque una la llamó y se lo dijo por... Hoy en día no hay gente que manipula al Señor y da mensajes del Señor que son falsos. Yo creo que Israel no es que dio falso, pero creo que Israel trataba un poquito de justificarse él, diciendo que como todo el mundo lo hacía, porque todos los pueblos lo hacían, ellos también lo hacían porque venía autorizado por Dios. Tenemos que jugar también con esa posibilidad. Por eso, como dice la iglesia, no podemos limitarnos a la letra del texto escrito, porque caemos en el peligro de caer en fundamentalismo. Se lo pongo en el evangelio más sencillo, que la gente no lo entiende, la maldición de la higuera. Cristo bajó, vio la higuera llena de hojas verdes, buscó higo, no encontró. ¿Qué hizo Jesús? Maldijo la higuera. Al otro día cuando subían por el mismo lugar, ¿qué pasaba con la higuera? Estaba seca. Por lógica, ¿qué culpa tiene la pobre higuera de no tener fruto? Si tú te quedas ahí y dices, pero Cristo estaba loco. Tú tienes que ir al mensaje de salvación que dice eso, que el cristiano tiene que dar fruto, que muchos cristianos son hojas nada más, apariencia. Cuando se buscan las hojas no encuentra fruto, y el cristiano que no da fruto se seca. Tú ves como tú tienes que, inclusive en el evangelio, tienes que ver el género y buscar cuál es el mensaje de salvación, porque si no te quedas con el mensaje, Cristo se dedica a matar, mata. La Biblia necesita leerse con el mismo espíritu con que se escribió para sacar el sentido exacto de los textos sagrados. Hay que leer la Escritura en su unidad, de forma que ningún pasaje sea considerado de modo aislado. Es lo que les digo a ustedes. Tú hay que leer toda la Biblia dentro del pacto de Dios. Tú no puedes leer un versículo como hacen los protestantes, que te dan 15 versículos de 15 libros totalmente diferentes que no tienen nada que ver uno con el otro. Porque ahí están justificando un mensaje personal, no lo que la Escritura quiso decir. Ha de leerse dentro del espíritu que se escribe apuntando siempre ¿a quién? A Cristo, a Cristo. Por eso, por ejemplo, en el caso de Jericó, si ustedes van a Hebreos 11,
del 30 al 31, Hebreos 11, del 30 al 31, dice San Pablo, por la fe se derrumbaron los muros de Jericó, después de ser rodeados durante 7 días. Por la fe, la ramera Rahab no pereció con los incrédulos por haber acogido amistosamente a los exploradores de Israel. Tú ves como un hecho histórico de batalla, San Pablo lo usa ¿para qué? Para dar un mensaje. Esa gente no murieron, ¿por qué? Por la fe que tenían. Vamos a ver cómo después Pedro va a decir, el paso por el Mar Rojo significa el bautismo. Cómo tú pasas de la muerte a la vida por el agua. Cómo Israel pasó de la esclavitud y de la muerte que le esperaba a la libertad del desierto a través del agua. Tú ves cómo después en el Nuevo Testamento se van utilizando el mensaje que muchas veces es incomprensible en el Antiguo Testamento. Tenemos que ver, tenemos que entender esto en el contexto que hemos hablado de histórico de los libros, con la tradición de la iglesia, todo lo que los padres de la iglesia han estudiado. O sea, que primero nos dice la iglesia que tenemos que tener el género literario. Dice el catecismo, ¿cuál es el primer género que tenemos que ver en la Biblia? Género literario. Estamos en esto de guerra contra Amalek. ¿Es un estilo de qué? Militar de batalla. De cosas que Israel, que quería imitar a todos los pueblos que los rodeaban, lo hacían porque todo el mundo lo hacía, y si todo el mundo lo hacía, debe de estar bien, y nosotros lo hacemos. Y si nosotros que somos el pueblo escogido lo hacemos, es porque seguro que Dios está de acuerdo conmigo. ¿Cuál es el primer sentido que hay que buscar en la Biblia? El sentido literario. El segundo sentido de la Biblia es el sentido de fe, el sentido espiritual. ¿Cuál es el sentido? Eso lo dice el catecismo, está muy bien escrito en la primera parte. ¿Cuál es el sentido espiritual que este pasaje nos quiere decir a nosotros, generación de cristianos? Vamos a ver después, ustedes no se acuerdan de los amalecitas, pero yo sí me acuerdo de los amalecitas. Nadie se acuerda que hicieron los amalecitas. No, si no saben quiénes son los amalecitas, que se van a acordar que hicieron los amalecitas. Cuando Israel entró a la tierra prometida, pidió permiso para pasar. Y Amalek, sin ninguna razón, les dijo que no y los atacó. Amalek trató de impedir que la voluntad de Dios se esté. Ellos no pidieron quedarse en Amalek, ellos pidieron solamente permiso ¿para qué? Para pasar. Y le dijeron que no y los atacaron. Siglos después, ese ataque contra el pueblo de Dios estaba en la mente de Dios. Por eso la primera versión espiritual que uno tiene que saber, tengo que tener cuidado cuando yo me opongo a un designio de Dios, porque yo me opongo a un designio de Dios ahora y a lo mejor pasan 20 años, pero a los 20 años ese designio de Dios al cual yo me opuse me puede resultar de un tropiezo en mi camino. Entonces ese es un sentido espiritual. Las murallas de Jericó que se derrumbaron, hecho histórico que estaba comprobado, que hasta por las excavaciones allí. ¿Cómo yo lo interpreto espiritualmente? Cuando tú tienes fe, todo obstáculo en el camino de Dios se derrumba cuando tú alabas a Dios. Tú ves el sentido de la batalla de Jericó, todas esas matanzas y todo eso, es género militar literario. ¿Cuál es el sentido espiritual? Lo acabamos de ver, el sentido de fe espiritual. Y ahora, dice la iglesia que hay un tercer sentido que se llama analógico. Y eso no es una medicina para el reuma. Analógico. 3 sentidos. Literario, espiritual. Analógico quiere decir, ¿de qué me sirve eso a mí? Analogía, una cosa que se parece a la otra. ¿Tú ves? Es como tú dices, por ejemplo, en la maldición de la higuera. ¿De qué me sirve a mí el hecho de la maldición de la higuera? Tengo que saber que yo tengo que dar fruto, que no puede ser hojas verdes, muy bonito por fuera, pero sin ningún fruto. Tú ves, el sentido analógico es eso que tiene un mensaje literario, que tiene un mensaje espiritual, tiene un mensaje analógico, que yo lo puedo aplicar ¿a qué? Nosotros aquí en los estudios de la Biblia que hemos hecho desde el principio estamos usando más que nada el sentido analógico. Que el sentido analógico, en la parte esta de teología que se estudia en la Biblia, se llama hermenéutica.
Tienes una doña que vive aquí en Hialeah, si no es menéutica, no es doña hermenéutica, es menéutica, quiere decir cómo yo aplico lo que aprendo para la vida. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Todo lo que hemos visto bueno y malo de Israel, hemos aprendido cómo aplicarlo o no aplicarlo en nuestra vida. O sea, esos son los 3 criterios con que nosotros tenemos que leer todos estos pasajes, toda la Biblia en general, pero en particular estos pasajes tan difíciles de entender. Porque si no caes en el error de algunos protestantes, no, es que Dios castiga y mata a todo que... Ese no es Dios, porque hay un mandamiento que dice no matar. O caes en la herejía gnóstica, hay 2 dioses, porque Jesús no se parece en nada a este Dios. Y los 2 son errores. O llegas a la conclusión, Dios es malo. Siempre tenemos que partir de una base. Cuando tú no entiendes algo, tenemos que partir de una base. ¿Cuál es la base fundamental? Dios es infinitamente bueno. De ahí tengo que elaborar todos los demás, porque esto no va a contradecir a la misericordia de Dios. Ojalá que esto les sirva a ustedes un poco para entender, porque estos pasajes son muy complicados y te lo echan en cara muchas veces a personas que leen la Biblia sin tener estos 3 criterios que la iglesia dice. Por eso que yo digo que cuando la iglesia no dejaba que todo el mundo leyera la Biblia, estaba muy bien, la iglesia sabía lo que decía. Porque no es que la iglesia no permitiera que leyeran la Biblia, es que la iglesia decía que solamente la interpretación que daba el sacerdote cuando lo explicaba era la válida. Y él sabía por qué decía, porque cuando nosotros empezamos a leerla por nuestra cuenta, terminan los desastres que vemos en una iglesia en cada esquina en disputa con la otra de la otra esquina. No hay nada más peligroso que la Biblia sin una interpretación verdadera. Con la Biblia, sin una interpretación verdadera, se dividen las familias, se acaban los matrimonios, se fajan a la gente en los trabajos, se separa el cuerpo de Cristo y se le da un escándalo al mundo entero. Con la misma Biblia. Pero ¿cuál es el kit? No es la Biblia sola, es la verdadera y recta interpretación, que es lo que Lutero no hizo. Lutero dijo, cada cual interprete lo que le venga en gana. Eso se puede hacer en cuanto a analogía. Tú puedes interpretar lo que te dé la gana cuando tú lo estás usando ¿para qué? Para tu vida, pero no en doctrina. Pero no en doctrina, porque el Espíritu Santo no puede revelar 70 doctrinas totalmente diferentes, y no solo diferentes, contrarias. Así que espero que les haya, para poder entrar, porque suena muy feo cuando dice que Dios mata a los lactantes. Uno dice, pero bueno, ¿cómo es posible que puede ser? ¿Qué es eso? Pero yo creo que con todo esto que hemos hablado, pues yo creo que